Buenas tardes, mis hermanos. Gracias al Señor de estar nuevamente con ustedes para llevarles algo más de las Sagradas Escrituras. El tema de hoy lo hemos titulado Dignidad. Y la cita bíblica la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 2 al 7. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes, Jesús, conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Cuando se lee este pasaje de las Sagradas Escrituras, da la impresión de que se trata de una película de terror, donde claramente se aprecia la lucha entre el bien y el mal. Es uno de tantos casos donde nos enfrentamos a una condición donde no hay esperanzas desde la perspectiva humana. El apóstol Marcos nos da una visión de lo ocurrido, como si hubiese sido un testigo presencial, dando muchos detalles que describen a un hombre que era guarida de demonios, sin la más mínima esperanza de poder sobrevivir. Y sus vecinos, lo poco que pudieron hacer, fue ponerle cadenas para controlarlo, lo que llega a ser el claro reflejo de lo que el mundo puede hacer con los que viven sin esperanzas y en esa terrible condición. ¿Qué pasaría si ese endemoniado viviera en el día de hoy? Con seguridad sería enviado a una institución para enfermos mentales, o a lo mejor se le enviaría a alguna casa de enfermos terminales, pero lo último que se les ocurriría sería traerlo a los pies de Cristo. Este es el caso que vemos ahora. Aquellos que vivían a su alrededor habían hecho lo posible por ayudarle, pero nadie se acercaba a él por esa numerosa bandada de demonios. De ahí que ese pobre hombre vivía aislado, desesperado y devastado. Pero cuando Jesús se encontró con este caso, lo cambió todo. Ante una condición sin esperanza, Cristo es la única esperanza. Todo es posible para Dios. Jesús libera a quien Satanás tiene en tormento. Jesús ya había demostrado que tenía dominio sobre la naturaleza. Por ejemplo, a la tempestad que se desató en el mar mientras él dormía y sus discípulos estaban atemorizados, y él le dijo al mar: «Calla, enmudece». Marcos 5:39. Pero se pone de manifiesto que el que tiene poder para perdonar pecados y sanar a los enfermos, también tiene poder para liberar a un hombre endemoniado. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Vino a liberar a aquellos que están cautivos y que son instrumentos de Satán para que vivan una vida abundante y en dignidad. Cuando los hombres corren hacia Cristo, no tienen por qué seguir huyendo. Esta historia nos revela también lo que el poder de Satanás hace para que los individuos pierdan toda vergüenza, dejándolos desnudos y exponiendo su condición delante de los demás hombres. El diablo es un amo muy cruel. Su trabajo es llevar a una persona hasta un estado de miseria donde no pueda ver su propia vergüenza. Pero Jesús, cuando cambia el corazón, también cambia lo exterior. Una sola palabra de Él y la oscuridad desaparece. Con solo una palabra de Él, Satanás pierde el control sobre el alma perdida. Una palabra de Él y el pecado pierde poder sobre el pecador. Una palabra de Él y el cautivo es puesto en libertad. El pecado es perdonado para siempre. Una palabra de Él y el hijo de Adán se convierte en un hijo de Dios. La sangre de Cristo tiene el poder no solo de perdonar, sino de cubrir a cada persona de una nueva vida. Una vez que Jesús da paz al corazón, cubre todas nuestras vergüenzas. Él vino para cubrir la vergüenza que descubrió el pecado. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Observamos que los demonios conocen muy bien a Cristo. En lugar de salir huyendo, vinieron a él. A través del endemoniado le preguntan, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. En este encuentro podemos ver cómo Jesús es dueño de toda la escena. Los discípulos estaban temblando todavía por la experiencia en el mar y de pronto se encuentran en una conversación entre Jesús y los demonios. Ellos, los demonios, no querían que se les enviara fuera de la región. ¿Por qué pidieron vivir en el hato de cerdos? Jesús les concedió este deseo porque los demonios, que antes vivían como ángeles en el cielo, ahora no pueden vivir en otro lugar que no sea inmundo. Y sabemos que los cerdos eran considerados animales inmundos. Los hombres no cambian. Hay algo insólito en esta historia. Esa gente, en vez de alegrarse porque el hombre que antes andaba dando gritos y golpeándose, había sido liberado, esa misma gente está echando a Jesús de su territorio. El hombre que antes andaba desnudo, ahora lo ven vestido, sentado y en su juicio cabal. Sin embargo, ellos no miran el cambio ni al autor del milagro, sino al causante de sus pérdidas. Los hombres no cambian. Para muchos, lo más importante siguen siendo los cerdos, sinónimo de todo lo inmundo y material que la presencia transformadora de Cristo hace en la vida de una persona. Pero veamos el contraste. Mientras algunos le piden a Jesucristo que se vaya, hay un hombre que le pide que le deje irse con él. Cuando el poder cambia a una persona, ésta lo único que desea es pagar con gratitud, siguiendo al Salvador de su vida. Pasó de ser un hombre despreciable socialmente a un ser con un mensaje de amor para todos. Cristo convierte la obra de Satanás en una obra de bendición para otros. Terminando, mis hermanos, hay que notar cómo Jesús se hizo cargo de esta situación desesperada. Lo que era un caso sin esperanza fue transformado en un gran propósito. Él puede hacer lo mismo con nosotros. Para Él no hay imposible. Los hombres de aquel lugar menospreciaron la visita de Dios y rechazaron a Jesucristo. Pero aunque esto sucedió, su obra de gracia hecha en un infeliz ser humano no podía ser rechazada. En un solo momento, Jesús hizo un misionero de quien todos huían y se atemorizaban. El hombre transformado proclamó, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Marcos 5:20. El resultado no podía ser otro. En esto radica el reconocimiento de lo que Jesús hace. Por el contrario, la obra del diablo produce asombro, terror y vergüenza. En las obras de Cristo, la gente se maravilla y termina dándole gloria a Dios. Cuando alguien se convierte a Cristo, la gente ve a un hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. De esta manera, Jesús verá a un diácono a través de un hombre borracho. Verá a un predicador a través de un joven drogadicto. Verá a un levita a través de una mala mujer o de un hombre pecaminoso. Jesús vino al mundo para llenar de esperanzas y dignidad a los que habían perdido la fe, toda motivación y prisioneros de la maldad. Pero usted, ¿cómo se siente hoy? Si aún es una persona sin esperanzas, venga, acérquese a Cristo ahora, que aún es tiempo. Puede que mañana sea demasiado tarde. Escuchemos al apóstol Pablo cuando convencido nos dijo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos, capítulo 15, versículos 13 al 14. Amén.